¿Cuál fue tu experiencia académica en el colegio? ¿Qué modelo pedagógico era? El método de enseñanza con el que yo aprendí durante toda mi vida escolar fue el tradicional. Era un método en el que usábamos libros y cuadernos todas las materias y para cada día teníamos bastantes tareas de todas las materias también. En general tuve una experiencia positiva, sin embargo, en la edad de preescolar era para mí muy difícil el tema de las tareas. Me aburría bastante hacer planas y planos todo el tiempo para el proceso de aprender a leer y escribir. Aunque corrí con suerte porque tenía docentes muy especiales, el proceso de lectura y escritura para mí fue un poco difícil por ese tema, de escribir y hacer muchas tareas. Generalmente era la palabra del profesor y una cátedra cada clase, porque los profesores ya tenían las materias organizadas y los temas para cada materia se veían casi que sin cambiarlo según la planeación. Entonces, pues iba volviéndose un poco aburrido en cuanto a la metodología. Algunos profesores, de acuerdo con su dinámica de clase, cambiaban un poco poniendo exposiciones o investigaciones. Algunos pocos hacían experimentos dentro de sus clases y según la materia. Pero por lo general era tan clásica la educación que se basaba simplemente en la cátedra docente y en llenar libros y cuadernos. ¿Qué te motivó a abrir este espacio educativo con el modelo pedagógico Montessori, teniendo en cuenta que tu experiencia educativa en el colegio fue con la educación tradicional? Durante mi práctica docente, tuve la oportunidad de trabajar en varios colegios privados y públicos y todos los colegios tenían una educación bastante tradicional. Algunos se guiaban por unos métodos un poco más modernos, sin embargo, caían en la tendencia de muchas tareas, mucha cátedra y mucho material como libros y cuadernos para llenar. En ese proceso de aprendizaje entendí que los niños ya no siguen con emoción el tema educativo precisamente porque la educación se ha tornado un poco aburrida y tediosa. Por eso entendí que habían otros métodos de aprendizaje y de enseñanza y durante el proceso entre la universidad y la práctica docente conocí muchas otras alternativas educativas que me llevaron a tomar la decisión, uno, de independizarme de los colegios como empleada y dos, a poner un proyecto en marcha que tuviera tanta educación como emoción a los estudiantes. Con el método Montessori tuve una gran afinidad desde que lo conocí y por eso me incliné en llevarlo a la práctica ya con un proyecto real para formación en educación preescolar y también ahora en el proceso de la primaria. ¿Qué es el método Montessori y cuál es su propósito? El método Montessori es un modelo educativo creado por la docente y médico María Montessori a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Este modelo lo que propone es una educación personalizada basada en los propios intereses de los niños y permitiéndoles que ellos sean creativos en su proceso de aprendizaje. Este método busca que los niños aprendan de acuerdo con sus propias capacidades y que ellos orienten los temas que se quieren tratar. Cada actividad es desarrollada dentro de una forma muy estructurada y muy organizada en la que
No hay una docente que decida cuáles son los temas específicos en un momento indicado, sino que sea una guía que observa y orienta a los niños de acuerdo con sus gustos o con su propia creatividad. Este modelo pedagógico ayuda a los niños a ser independientes, a tener autocontrol y autodisciplina, y por lo mismo los materiales que se usan están diseñados para que sean fáciles de utilizar y que sean muy creativos en el momento de educar. Así es como este modelo nos ayuda a enseñar en una forma lúdica y más divertida, totalmente diferente al método tradicional. ¿Qué características significativas tiene este modelo pedagógico para los niños y para los profesores? Las características específicas del método Montessori son 4 principalmente. Uno es el niño y su enfoque integral. En este punto se hacen actividades para que el niño adquiera habilidades sociales, para crecer en sentido emocional y para entrenar la mente para tener resultados académicos más satisfactorios. Allí es donde el niño tiene habilidades o adquiere las habilidades en temas de la vida práctica. En segundo punto está el ambiente Montessori. Es un espacio amplio con estructuras apropiadas para la edad y para las necesidades de los niños. Cada elemento en el aula desempeña una función específica. En el tercer lugar estaría el adulto guía. En nuestro caso, esa guía se encarga de garantizar un entorno en el que los niños se sientan cómodos y libres para que se desarrollen como mejor les parezca. Y en el punto número 4 están los materiales concretos. Estos materiales están científicamente diseñados y probados para que sean de un especial interés para los niños, además de ser muy lúdicos y que puedan servir para que ellos desarrollen cada vez su creatividad. En cuanto al adulto, en este método es llamado guía. Esta guía se encarga de observar a los niños principalmente en todas las actividades que se realizarán durante el día o durante la jornada escolar. Esta guía se preocupa por orientar a los niños y guiarlos en sus procesos, sobre todo en los que a los niños más les genera interés. Esta guía también propone actividades o prepara sus clases con unas planeaciones especiales. Sin embargo, está dispuesta la guía a hacer cambios de acuerdo con las sugerencias que hacen los niños, de acuerdo con el estado de ánimo, de acuerdo con muchas situaciones del entorno que pueden facilitar el aprendizaje de los niños y realmente llamar o despertar su interés. ¿Qué beneficios tiene el método Montessori para los estudiantes en general y específicamente para los que están en esta institución? Este método nos ha generado grandes beneficios. Nuestros niños muestran un desarrollo importante en su personalidad. Son niños independientes, son niños disciplinados, pero autónomos. Tienen un gran desarrollo de sus habilidades y son guiados en procesos de investigación que para ellos es bastante llamativo. El proceso es tan creativo y tan lúdico que los niños se muestran ya con amor al aprendizaje, a la educación, a adquirir conocimientos de forma autónoma, y ellos buscan, de acuerdo con sus habilidades y también de acuerdo con sus gustos personales, más información o más guía de parte del adulto. Es un método que genera una educación realmente creativa
y, y especial para cada edad en la que se desarrolla. También podemos observar que lo aplicamos desde los bebés cuando son niños apenas de 6 meses en adelante y se aplica en este momento a niños de primaria también. Entonces nos ayuda bastante en todos los procesos de formación general. Es un método integral que ocupa también gran importancia a la parte social, al aprender a compartir y a desarrollarse con niños de diferentes edades. No es un método exclusivo de grupos específicos por edad, como lo hacemos de pronto en los métodos tradicionales, sino un método que incluye a los niños de edades entre los 6 meses, como ya se los comentaba, hasta los 10 años en nuestra institución específicamente. En la institución educativa, para implementar este modelo educativo, ¿se necesita algún tipo de preparación, algún material especial, aulas especializadas? Para ser guía Montessori, por supuesto que se necesita una preparación especial. Es una formación como guía Montessori en la que se aprende el manejo de nuestros niños en esa forma de guía y de ser observadores de su aprendizaje propio e individual. Como guías Montessori aprendemos a manejar toda la pedagogía como se hace en un método tradicional. Sin embargo, se aprende también a utilizar herramientas y material concreto específico para las edades. Nuestro proceso como guías Montessori abarca también una gran formación en psicología para poder entender muchas de las actitudes y aptitudes de los niños en edades preescolares especialmente, y asimismo poderlos orientar en sus procesos. Es una formación bien especial porque maneja mucho ese tema de la personalidad, de la formación también en valores, del amor que se les debe inculcar a los seres humanos desde su propio ser como individuales. Así como ellos aprenden a cuidarse y a respetarse en su propio ser, asimismo van a aplicar ese aprendizaje en sus compañeros, no importa la edad. Es un proceso de respeto en cuanto a la educación, pero también es un proceso en el que se tiene en cuenta al niño como tal, a sus gustos, a sus necesidades y a su formación personal, que es bastante individual si lo comparamos con un método tradicional en el que técnicamente te dicen qué hacer y cómo hacer. En este método nuestros niños aprenden a ser muy independientes en sus procesos y eso hace que sea más especial el aprendizaje porque lo hacen por gusto y no por obligación. En tu opinión personal, ¿qué apreciación tienes sobre pedagogías alternativas como Montessori, Waldorf, Reggio Emilia y muchas más? Actualmente podemos encontrar muchas opciones en cuanto a metodologías o a pedagogías. Ya está visto que nuestros niños de esta época tienen unos preconceptos que ya son muy claros para ellos y que ponen en práctica en su diario vivir. La educación tiene que ir avanzando de acuerdo con esos procesos y con ese desarrollo de los niños, y es por eso que las metodologías nuevas o de este siglo hacen un gran aporte en los procesos educativos de nuestros niños y de nuestras niñas. Eso ayuda para que los niños
se interesen por aprender cada día más, pero que además sean autónomos en su aprendizaje. Ya no es una camisa de fuerza la educación, porque ellos se orientan de acuerdo con lo que más les llama la atención y en temas que realmente les gusta de acuerdo con su edad. Estos procesos y estos métodos ayudan y apoyan no solamente a las instituciones educativas, sino también a las familias, porque muchas familias actuales optan por tener a sus niños en escuelas homeschool, en las que son guías nada más en su casa, pero tienen unas orientaciones de base de acuerdo con los grupos escolares o con las edades de los niños. Por eso estas metodologías también son bastante prácticas y útiles en nuestra época para los niños.